San Mateo 28:5 dice la palabra: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. Eso, ahí están, respuesta para las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. ¿Cuántas mujeres buscan a Jesús? No tema, mi amada, el que fue crucificado. Como dice, el que ¿qué? El que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, ha resucitado como dijo. Dígalo, declárelo, ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. He aquí os lo he dicho. Padre, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Presentamos este servicio delante de ti, Señor, Dios mío, la exposición de tu palabra. Quítame a mí, colócate tú, Padre Celestial. Añade unción, revelación, discernimiento, Señor. Atamos una vez más, ligamos, encadenamos, echamos fuera toda ave de rapiña en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo devorador de la palabra, de la buena semilla, la declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesucristo. Declaramos que somos buena tierra, Dios mío. Escríbelas con punta de diamante en las tablas de nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo, recibimos la palabra de Dios con gozo, con alegría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, así es, con fe y con gozo. Pueden acomodarse, los amados. Bendito sea el Señor. El tema que me ha dado el Señor es el suceso más importante de toda la historia. El suceso más importante de toda la historia, ¿cierto? Hay un comercial de una plataforma de esto de transporte que dice: para que tengas viajes más humanos. Se meten ahí el comercial. Yo diría, y se podría decir, el suceso más importante de toda la historia humana. Pero vamos a dejarlo de toda la historia. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios trasciende. Hay muchos hechos históricos trascendentales que han habido en el mundo, en la sociedad nuestra, aquí en la tierra. Hechos históricos muy trascendentales, que a pesar de llevar muchos años de haber sucedido, todavía la gente se acuerda que una vez hubo un tsunami, que una vez se derribaron las Torres Gemelas, que una vez hubo un hombre tan malo que mató tanta gente, que una vez, y han sido trascendentales, han cambiado. Una vez hubo alguien que perseveró tanto que logró, después de 2000 intentos, crear una bombilla. Y eso es trascendental, ha cambiado la historia. Muchos hechos. Pero el más grande es este. El más grande suceso en toda la historia de la humanidad, en toda la historia terrestre, es que Jesucristo vino. Que Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y murió por nosotros. Y se ha sentado a la diestra del Padre. Un suceso supremamente extraordinario. No había sucedido antes, o tal vez sucedió en aquel momento cuando echaron a aquella persona al sepulcro de Eliseo, pero no se le dio tanta trascendencia. Pero en este momento fue un suceso supremamente extraordinario, porque muchos se dieron de cuenta, porque fue algo que partió la historia de la humanidad en dos, antes de y después de. Sucedió precisamente un domingo. ¿Qué día es hoy? Por eso el domingo para los cristianos es importante.
sucedió un domingo. Lo dice la palabra en el versículo 1 de San Mateo 28. Pasado el día de reposo, el día de reposo, hay un asterisco ahí y abajito del versículo dice qué día es. ¿Cuál es el día de reposo? Sábado. Ese es el día de reposo, el reposo de Dios. Al amanecer del primer día de la semana, en la mayoría de los calendarios usted ve que el primer día es el domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, un domingo. Fueron a ver el sepulcro el primer día de la semana. Digo que esto es importante y no pierda esta cita de San Mateo. Vamos un momentico a Hechos, capítulo 20. Gloria a Dios. El versículo 7. Dice, el primer día de la semana, ¿estamos hablando de qué día? Reunidos los discípulos, se reunieron a partir de ese momento, después de ello, se reunieron ¿qué? El primer día de la semana, los domingos, para partir el pan. Lo que hoy vamos a hacer, tomar la Santa Cena. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Primera de Corintios, 16, verso 2. Cada primer día de la semana. ¿Cuándo? ¿Qué día es ese? Cada domingo. Cada uno, no dice por familias, dice cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No es que sea obligatorio, no es según haya prosperado. Guardándolo en el transcurso de esa semana para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que el primer día de la semana, según prosperó durante esa semana, presente su ofrenda a Dios. Bendito sea el nombre del Rey. También Apocalipsis nos habla de ese primer día. Apocalipsis capítulo 1. Bueno, no, ese no me compagina. Dice que un domingo, si volvamos a San Mateo 28, dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Habían dos o tres Marías, según en el capítulo 27 habla de tres Marías, pero aquí nombra dos. Fueron a ver el sepulcro. Estas mujeres eran mujeres fieles. En los otros evangelios, San Marcos, San Juan, San Lucas, habla que llevaban especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Para ungir el cuerpo del Señor. Era una costumbre de que ir como a colocar ungüentos para que, digamos, no oliera, se conservara. Y eran mujeres fieles. Y eran fieles al Señor, no fueron a la tumba de otra persona, fueron a la tumba del Señor, porque ellas amaban y seguían al Señor. Y por esa fidelidad de estas mujeres, las primeras que vieron al Señor resucitado fueron ellas. A las primeras que se leyeron las buenas nuevas de resurrección de Cristo, fueron a ellas. Y eso es muy importante en la palabra. Es un detalle que quizás no se le presta mucha atención, pero no es casualidad, mis amadas, de que precisamente si el Señor llamó a 12 varones y los formó y los capacitó y iban a ser los que iban a extender el reino de Dios, porque se manejaba el machismo aquel entonces, el hombre es cabeza, además de ello, Dios lo reconoce así, pero estas mujeres fueron las que fueron siendo fieles. Y eso es una señal de que por la fidelidad
la transgresión de Eva les fue quitada. El pecado del cual se acusaba a las mujeres, la mujer fue la culpable, ella fue la que le dio al hombre, ella fue la que le obligó a que comiera. Esa transgresión fue quitada. Mire, dice versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gangoso, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Las primeras en adorar al Señor después de estar resucitado fueron las mujeres. Fueron las primeras el que el Señor les dio el privilegio de verlo resucitado. Y le adoraron. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús les dijo: no temáis. Id a dar las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, ¿quiénes fueron las primeras evangelistas? Las mujeres. ¿Quiénes fueron las primeras en transmitir las buenas nuevas? Las mujeres. Oh, pero si el encargo era para Pedro y los discípulos. Pero es que Dios hace todo perfecto. Dios sabía que habrían algunos varones que se iban a portar muy machistas y decir: las mujeres no tienen por qué ejercer un ministerio, no tienen por qué liderar una iglesia. Y aquí está, que fueron las primeras en llevar las buenas nuevas. Bendito sea el nombre de Dios. Así que no se deje, mujer, menospreciar por ningún ministerio de hombre. Es cierto, el hombre es cabeza, pero si el hombre que es cabeza no funciona bien, pues la mujer tiene que sacar la cara. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué pasó? Ellas fueron a la tumba, dice, fueron al sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Algo pasó. Ellas iban para allá y mientras ellas iban, el Señor mandó un ángel, Dios mandó un ángel que causó un terremoto, el segundo terremoto, porque el primero fue cuando Cristo murió, hubo un temblor y hubo un terremoto. Y según algunos historiadores sitúan un terremoto grande, un terremoto universal de toda la tierra, más o menos en esa época en que el Señor murió. Eso lo dice la historia secular. Pero este fue un terremoto, digámoslo así, un poco más privado. No fue de toda la tierra. Dice: un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Eso pasó antes de que ella llegara. Bendito Dios. Y eso es un gran testimonio. Que se haya quitado la piedra de la tumba es un testimonio. ¿Por qué? Porque podían ver, y aún hoy en día en Israel se puede ir a ver que la tumba está vacía. La tumba donde pusieron al Señor, al que mataron en la cruz, está vacía, iglesia. Cualquiera puede ir a Israel y verificar que esa tumba está vacía. No hay huesos, no hay nada. Quedó vacía. Es un gran testimonio. Bendito sea el nombre de Dios. Esa piedra se movió no para que el Señor saliera, porque el Señor resucitó en un cuerpo glorificado. Él pudo salir sin ningún problema, atravesar esa piedra. La piedra se movió para testimonio, para que pudieran ver, para que aún los guardas, los incrédulos, vieran que la tumba está vacía. Bendito sea el nombre de Dios. San Lucas 24, un momentico. San Lucas 24, versículo 3. Dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres entrando no hallaron el cuerpo. Vamos a ver por qué leímos ahí. Bendito sea Dios. Una parte de un evangelio compagina con la otra. Los soldados que estaban allí custodiando aquella
tumba para que no fueran a robarse en el cuerpo y después salieran con el cuento de que había resucitado. Mira qué pasó con los soldados. San Mateo 28:3. Dice, su aspecto era como un relámpago, el aspecto del ángel. Imagina, si ese es el aspecto del ángel, ¿cómo es el aspecto del Señor? Y su vestido blanco como la nieve. Un ángel hermoso. El ángel anunció la venida del Señor y el ángel anunció la resurrección de Cristo también. Bendito sea Dios. Y en medio de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Tremendo. Soldados romanos acostumbrados a matar, acostumbrados a no tener misericordia, a no tenerle miedo a nada, y estaban temblando. No sabemos si se hicieron del 2 o no, pero temblaron, estaban muy asustados. Sí, puede ser cosas que no detalla la palabra. Temblaron de miedo. Lo que sí es que temblaron. Se quedaron como muertos, paralizados. Bendito sea Dios. Estaban traumados, en otras palabras. No dice la palabra, ellos quizás no vieron al Señor salir. O si lo vieron, tal vez lo vieron como aquellos discípulos que lo miraron y pensaban que era una persona normal. Pero cuando vieron el ángel como un relámpago, tremendo, que causó un terremoto, un temblor, y que quitó la piedra con una facilidad, porque esa piedra tenían que moverla entre muchos hombres fuertes. Y ellos fueron testigos. ¿Para qué? Para que no dijeran que las mujeres no podían mover esa piedra. Ellas fueron, no sé, pensando que que los demás discípulos, los varones, iban a ir y iban a remover. O que los soldados le podrían mover la piedra. Pero no. Bendito sea Dios. Un solo ángel movió esa piedra como si nada, se sentó encima de ella. No estaba cansado, no estaba fatigado. Bendito sea el nombre de Dios. Y él quitó la piedra para que vieran que allí no había nadie. Estos hombres después de esto huyeron. No soportaron quedarse ante la presencia del ángel, ante tremenda visión que tuvieron allí. Algo que fue muy real. Se quedaron paralizados, pero apenas pudieron moverse. Paticas, ¿para qué las tengo? Bendito sea Dios. Con un solo ángel. Y este ángel que anunció, bendito sea Dios, la venida de Cristo, bueno, puede ser el mismo, puede ser otro, también dio 4 anuncios importantes, y son importantes hasta el día de hoy. Vamos a leer del versículo 5 al 7 y a mirar cuáles son los anuncios. Primero, dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Primer anuncio, no temáis. Y es un anuncio para todo el pueblo de Dios. No temáis. No temáis vosotros. ¿Cuántos ángeles? Y el Señor manda a sus ángeles a decir, no temáis vosotros. El ángel de la iglesia dicen que es el pastor. Y el pastor le dice, no temáis vosotros los que buscáis a Jesús. No temáis vosotros los que buscáis a Jesús. Bendito sea Dios. Buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No temáis. ¿Saben? Hay muchos Jesuses. Han resultado por ahí Jesuses. Jesucristos han resucitado, pero ellos no han sido crucificados. Por eso nosotros no andamos detrás de ellos. Porque esos Jesús que han aparecido en el mundo no fueron crucificados.
Nosotros buscamos a Jesús, el que fue crucificado. Bendito Dios. Y el Señor dice, no temáis. No temáis. Segundo anuncio, no está aquí. No está aquí. ¿Y qué quiere decir no está aquí? Quiere decir que no estaba entre los muertos. No estaba entre los muertos, estaba entre los que viven. Porque había resucitado. ¿Qué nos enseña? Que no podemos buscar a Jesús entre los muertos. Muchas personas buscan a Jesús entre los muertos. Hablo espiritualmente. Están muertos y buscan a Jesús allí. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Él lo dijo y Él cumplió, Él resucitó. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, no temáis, no está entre los muertos. Tercero, dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Tercero es, venid y ved. Venid y ved. Todo el que quiera conocer a Jesús resucitado, venid y ved. Venid a la iglesia y ved que Cristo vive, que Cristo reina. Venid y ved. Aleluya. Así es como conocemos que Jesús está vivo. Porque venimos y vemos que Él sana, que Él liberta, que Él cambia vidas. Bendito sea Dios. Venid y ved es el tercer anuncio. Y para el mundo, para los que nos ven, le decimos venid y ved, Cristo está vivo. Gloria a Dios. En otras palabras, compruébenlo por sí mismos. Por eso leímos en San Lucas 24:3, donde ellas fueron y miraron. Ellas dijeron y miraron. No se quedaron con la duda. Nosotros por eso cada uno tenemos la palabra de Dios para comprobar si lo que nos dicen es cierto o no. Bendito sea Dios. Venid y ved. Gloria a Dios. Y el cuarto dice, e id pronto y decid a sus discípulos. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis. Entonces el cuarto es, id pronto y decidlo. Id pronto y decidlo. Dice, prevalece hasta hoy. No temáis, no está entre los muertos. Venid y ved, id pronto a decirlo. Es una responsabilidad, mire. Y que las mujeres no pueden tener ministerio, dicen en algunos lugares. Y el Señor les dijo, id pronto a decirlo. Les dio la responsabilidad de proclamar a Jesucristo resucitado. Les dio la responsabilidad de proclamar que el Señor había resucitado. Y es la responsabilidad que tiene la esposa del Cordero, la iglesia. De proclamar que Jesucristo vive, que Jesucristo ha resucitado. Porque muchas veces se dice, Jesucristo murió, Jesucristo fue crucificado. Y el diablo le gusta esa parte. El que es brujo, el que es satanista, le gusta esa parte. Ay, murió, fue resucitado, fue crucificado. Pero cuando decimos, y resucitó, y se sentó a la diestra del Padre, ahí es donde no les gusta. Y ahí es donde nosotros tenemos la victoria. Porque Cristo no solo murió, Cristo no solo fue crucificado, Cristo resucitó. Y Cristo vendrá. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, en la Santa Cena, en la conmemoración de la Santa Cena, la segunda ceremonia establecida por el Señor, dice,
recordando que murió, que fue crucificado y que vendrá. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que resucitó, que no se quedó muerto. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, como Él dijo, va delante de vosotros a Galilea, como Él dijo. Bendito sea Dios. Va delante de nosotros, dice la palabra. El Señor va delante de nosotros, abriendo puertas de hierro, destrozando cerrojos de bronce. Bendito sea el nombre de Dios. Él va delante suyo, iglesia. Y Él fue delante a prepararnos lugar. Bendito sea Dios. Como Él dijo que iba a hacerlo, asimismo ha resucitado. Gloria al Señor Jesús. 3 veces lo dijo. Usted puede leerlo ahí mismo en San Mateo, en el capítulo 16, verso 21. Dijo que iba a morir y que iba a resucitar. En el capítulo 17, 23, también dijo que iba a morir y que iba a resucitar. Y usted ve los títulos, la segunda vez que el Señor anunció su muerte. Y en el capítulo 20, versículo 19, también dijo que iba a morir y que iba a resucitar, la tercera vez que anunció. Mire, 20, 19. Dice, y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, azoten, crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ya era la tercera vez que anunciaba que iba a morir, pero que iba a resucitar. Y resucitó como Él dijo. Diga, Cristo resucitó como Él dijo. Eso nos da confianza a nosotros. Porque si Él dijo, voy a morir, voy a sufrir y voy a resucitar, y así lo hizo, ¿cuánta más confianza no nos dará cuando ha dicho, y estaré con vosotros? No temáis, yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Rey. Nosotros somos testigos, y hay testigos en todos los tiempos. Testigos terrenales, testigos terrestres. Aquí en la tierra han habido testigos siempre, en todos los tiempos, de que Jesucristo vive, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo no es un mito histórico, que Jesucristo no es una historia, una fábula, que Jesucristo vive realmente, que Él sí murió y resucitó. Y en este tiempo nosotros somos esos testigos. El Señor dice en la palabra, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre del Rey. Dice en el versículo 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. No temáis, id dad las buenas nuevas para que vayan y allí me verán. Alabado sea el nombre de Dios. Dice a mis hermanos. ¿Quieren eran esos hermanos? Los discípulos. Por eso decimos que Jesucristo es nuestro hermano mayor, pero también es nuestro maestro, porque es, aleluya, somos sus discípulos. Bendito sea Dios. ¿Y qué dijo Él? Y da las buenas nuevas a mis hermanos. Tenemos que proclamar esas buenas nuevas de que Jesucristo está resucitado, que hay oportunidad porque Cristo vive, que hay oportunidad de cambio, de transformación, porque el Señor vive. Aleluya. Y que vayan, dice, para que vayan a Galilea, para que vayan al lugar escogido por Dios, para que vayan a un lugar determinado donde van a encontrarse con el Señor. Aleluya. A nosotros nos dieron ese anuncio y nos decían, vamos a la iglesia, vamos al culto, vamos a la célula y allí encontramos al Señor. Alabado sea el nombre del Rey. Cuando usted invita a alguien, usted lo está invitando para que tengan encuentro con el Señor, para que en su vida se dé cuenta por sí mismo, como hicieron aquellas mujeres, de que Cristo no está muerto, que Él está vivo, y que hay esperanza para ese hogar, y que hay esperanza para ese joven, y que hay esperanza para esa madre que llora por esos hijos, por ese esposo. Por eso tenemos que anunciar
Aleluya, este suceso, el más importante de toda la historia. Tenemos que anunciarlo. No podemos dejar de anunciarlo. Bendito sea Dios. Gloria al Señor Jesús. Sus discípulos, Él prometió que iría delante de ellos. Capítulo 26, verso 32. Dice la palabra, de ahí de San Mateo, 26, 32. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor se comprometió. Yo voy a morir, pero no se queden ahí en la tumba. No vayan a esperar ahí que yo salga y me encuentren ahí. No, no, no. Vayan a un lugar específico que allá me voy a encontrar con ustedes. Mire, esto no es casualidad. El Señor está diciendo que hay un lugar especial donde Dios viene a tener un encuentro con el hombre. Donde el hombre puede tener un encuentro con Dios. Su casa. Casa de oración, puerta del cielo. Así lo dice la palabra. Ese fue el encuentro que tuvo Jacob. Dijo, este lugar es tremendo. Ángeles suben y bajan. Y esto no es otro lugar que Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Y ese lugar es la iglesia del Señor. Es donde se reúnen los santos de Dios. Bendito sea Dios. Pero el enemigo de Dios y el enemigo nuestro, hace muy grandes esfuerzos y todas las tinieblas se mueven, toda la maquinaria de las tinieblas se mueven para callar la verdad. Para callar la verdad. Por eso levantó un Hitler que quiso acabar con los judíos para que no hubiera esperanza de un Jesucristo. Pero Dios prometió que ese pueblo iba a durar hasta el final. Y por eso no pudieron acabarlo. Intentó encerrar la Biblia y que nadie la leyera. Pero Dios despertó hombres para que la sacaran, la leyeran y aún que la tradujeran. Por eso la tenemos hoy. Bendito sea Dios. Hace las tinieblas los más grandes esfuerzos para callar la verdad. Y usó de la religión oficial de aquel entonces. Mire lo que dice versículo 11 y 12. Mientras ellas iban, o sea, ellas se pusieron en acción a cumplir el mandato del Señor. ¿Cuántas mujeres obedecen el mandato de Dios? He aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad. Después de que les pasó el tembleque, se fueron para allá, a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ahora, ¿cómo nos damos nosotros cuenta o cómo supo el evangelista lo que las mujeres no vieron y ellos sí? Porque posiblemente uno de estos hombres se tuvo que haber convertido al Señor. Tanto fue el impacto que se convirtió y comenzó a hablar y no pudo quedarse callado y dijo todo lo que había pasado. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Mire cómo trabaja el enemigo. A Judas lo convenció, le gusta la plata, le gusta el dinero, tenga, entregue al Señor, entregue al maestro. Y estos no podían de otra manera, mucho dinero, mucho. Quédense callados. Eso hace la corrupción, hermano. Lo voy a denunciar. Venga. Tenga su parte y quede calladito. Y si no, ya sabe. Eso hace el enemigo. Eso ha hecho. Eso es una estrategia satánica. El que hace eso le sirve a Satanás. Porque el soborno no es de Dios. Le dieron mucho dinero, dice ahí. Lo sobornaron, porque ellos tenían la obstinación de callar ese secreto, de que no se supiera, no, dice, para proteger su posición en la sociedad. Donde se supiera que Jesucristo había resucitado, se les cae el negocio. Porque dicen, era verdad lo que él decía,
y es verdad lo que están anunciando esos discípulos. Tenían que callarlo. Pero ahí mismo se evidencia la falsedad de lo que ellos tramaron. Porque, bendito sea Dios, ellos no estaban procurando conservar la verdad, sino su posición en la sociedad. Y Jesucristo ha resucitado y el diablo no quiere que nadie lo sepa. Y ha venido colocando trampas, y ha venido colocando oposición, y ha venido levantando leyes por medio de hombres corruptos para que no se anuncie que Jesucristo vive, que Jesucristo ha resucitado. Por eso también tenemos que orar por los que están en eminencia, para que el Señor los cambie, los transforme, los convierta. Y si no, que el Señor haga algo. Bendito sea el nombre de Dios, conforme a su perfecta voluntad. No quiere que nadie lo sepa. Alabado sea el nombre de Dios. Dice el versículo, dice allí, diciendo, verso 13, dice, diciendo vosotros, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Tremendo. Estando nosotros dormidos. Y si lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, tanto que muchos judíos no creen que Jesucristo es el Señor. Y mucha gente no cree que Jesucristo es el Señor. Mucha gente cree la historia que se inventaron estos religiosos y dicen, no, Jesucristo fue un profeta, pero murió y allá se quedó. ¿Por qué no visitan la tumba? Ah, no, porque fueron los discípulos los que se llevaron el cuerpo. Tremendo. El diablo hace mucho daño con una falsa religión, con una falsa apariencia de piedad. Hace mucho daño. Bendito sea Dios. Vamos a mirar dos cosas, un momentico, que son necesarias para nuestra vida. Lo primero que podía ver y que para apoyar la enseñanza del pastor es que en el versículo 5, mas el ángel, la leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Lo primero es la fe y la obediencia. Y aquí podía haber, pastor, y quería apoyar lo que el pastor está enseñando. ¿Por qué? Porque unas personas que ven un ángel y ese ángel les dice, vayan prontamente, hermano, ellos hubieran podido dudar, Sandri. Las mujeres hubieran podido decir, no, nosotros que nos vamos a ir por allá sin ver el cuerpo del Señor. Entonces lo que quiero en esta mañana que la iglesia entienda es que tenemos que pedir convicción. Convicción. ¿Usted sí cree en el Señor? Ayer el Señor nos pegó una confrontada tremenda en el ayuno. Decía la hermana que predicaba, ¿usted qué hace cuando está enfermo? Hermano Jairo, hermana Maribel, nos preguntaba la hermana, ¿usted qué hace cuando viene un dolor? Y todos respondimos, hermana Adriana, de una vez, casi todos. Decimos la palabra, declaramos la
palabra. Y la hermana dijo, ¿usted declara la palabra? O usted dice, ay, me duele. Y nos quedamos todos callados porque eso es lo que se dice. ¿Qué voy a hacer con el recibo? Dios mío. Y decía la hermana, si es verdad que usted ahí mismo dice, Jehová es mi pastor, o que dice, el Señor me sana, el Señor es mi libertador. Cuando viene el problema, lo primero que decimos es la palabra. No. La persona dice, ay, pero es que ese problema. Muchas personas, hermano, no dicen la palabra y dentro de esa estábamos nosotros. Entonces Dios nos está llevando. ¿Usted sí cree en el Señor? Hermana Adriana, si el Señor nos dice como el pastor no se nos presenta, mamá, ese ángel, y nos dice, vaya, haga eso, nosotros sí lo hacemos. Nosotros sí creemos y salimos como ellas, hermana Nelly. ¿Cómo salieron ellas? Corriendo y gozosas, hermana Yamile. Nosotros sí se nos presenta un ángel o el Señor nos da una palabra y salimos a hacer lo que Él nos dice. El Señor dice, mira al cielo que ahí está la plata que necesitas, y salimos mirando al cielo. Ahí está, ellas necesitaron fe y obediencia. Y en el transcurrir de la obediencia se desapareció Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Hermana, yo soy muy obediente, pero cuando el Señor nos dice, hay dominical a las 6 de la mañana. Hermana, Paula, pero yo soy demasiado obediente. Y cuando el Señor nos dice la palabra, trae los bienes. Y cuando el Señor nos dice la palabra, hermano, que perdonemos. Y cuando el Señor nos dice la palabra, que nos amemos. Que visitemos los enfermos. Estamos siendo obedientes para que se nos aparezca Jesucristo y nos diga, aquí está, salve bienaventurada, salve, tenga la solución, salve, ven, yo te ayudo. Estoy siendo yo obediente, tan obediente para que el Señor diga, como nos ha dicho y como nos decía Fernando, que el Señor nos dijo el viernes, esforzaos a través de la palabra de Isaías, no temáis. Dios vendrá con recompensa. Amén. Dios vendrá con el pago. Pero hay que correr. Hay que correr en obediencia a lo que el Señor quiere que hagamos. Hay que correr cuando el Señor diga por aquí. Hay que correr cuando Él diga vayan a los cultos. Hay que correr cuando Él diga ayunen. Hay que correr cuando Él diga vayan a la dominical. Hay que correr cuando Él diga sírveme. Aleluya. Hay que correr en obediencia para que Cristo aparezca en nuestra vida y nos diga salve muy favorecida. Salve muy favorecidos. Salve iglesia. Y el hombre se conforma. Mi pastora cuando estuvimos en Dorada nos dijo, a mí me dijo, mándame la foto que vamos para la familia. Hermano, yo me hice la disimulada. Cuando vi el anuncio en estos días, ayuno. Ay, sí, es cierto, lo que pasó es un ayuno. Pastora, yo a mí se me olvidó la foto. Mire, eso es obediencia. Ahí mismo la mandé. ¿Por qué? Porque esa era la misión cristiana. La obediencia suya está que el Señor se desaparezca a sus hijos y les diga, tu padre fue obediente hasta la muerte. Salve, hijo de aquel. Gloria a Dios. Salve, hija de aquella. ¿Usted va a sembrar bien o va a sembrar bien? Muy pocos padres. ¿Usted va a sembrar bien o va a sembrar bien? Amén. Para que sus hijos cosechen. Para que sus hijos recojan.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y ellos dice en el versículo 8, con temor y gran gozo. Tuvieron temor las mujeres al ver esta aparición angelical, pero era mayor el gozo. Porque dice temor, pero cuando habla del gozo dice gran gozo. Era mayor el gozo que el temor que tenían. Bendito sea Dios. Fueron corriendo a dar las buenas nuevas. Con temor reverente. Este no era un temor de miedo. Este no era un temor de qué susto. Era un temor reverente por obedecer la palabra de Dios. Y fueron con gozo a decirle a los discípulos: ha resucitado el Señor. Mire qué importante. ¿Qué tal que estas mujeres no hubieran estado allí? Y los religiosos destapan la tumba y la encuentran vacía. Le pagan a lo que iban a pagar a estos guardas y todo queda como que sí se robaron el cuerpo. Usted es importante para el servicio del Señor. Bendito sea Dios. Y cuando ellas fueron obedientemente, como decía mi esposa, el Señor salió al encuentro diciendo: salve. Algunos dicen que esa palabra es igual a shalom, que quiere decir paz. Y si usted investiga el significado de esa palabra en hebreo, es muy profunda, muy amplia. Porque no solamente nosotros dimos shalom, paz, pero shalom tiene muchas más bendiciones desatadas ahí. Y esa bendición la recibieron ellas, porque Jesucristo vio la obediencia de las mujeres que lo buscaron, que le servían aún después de estar muerto. Ellas iban a servirle, llevando esas especies. Y el Señor les dijo: salve, benditas, bendecidas. En esa obediencia, al Señor no se les apareció inmediatamente al llegar al sepulcro. Hubiera podido hacerlo, pero ¿qué hizo Dios? Probó la obediencia. Y después de vista la obediencia, de que ellas salieron corriendo con gozo. Ahora mire eso tan importante. ¿Cómo hace usted la comisión que Dios le ha encomendado? Porque tal vez dirá: ay, pero el Señor no se me ha aparecido, el Señor no me ha dado, el Señor no me ha dado una palabra de bendición, no me ha desatado nada. Porque he sido obediente, pero ¿cómo? Tremendo. Bendito sea Dios. Y volvemos al punto donde estábamos. En el capítulo 27, verso 64 dice: manda pues a que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Entonces ellos cuidaban su posición social, no que se supiera la verdad, si ese Jesús que habían matado era el Hijo de Dios o no, si era verdad que iba a resucitar o no. Porque si Jesucristo se daba el testimonio que había resucitado, ellos no podían negar que Jesús era el Hijo de Dios. Pues nadie tiene poder para resucitar por sí mismo. Nadie. Han habido en la historia muchas personas que han querido inventar máquinas para alargar la vida y no pueden. Porque el único dador de la vida es Dios. Entonces, que ellos dijeran: nosotros nos dormimos y vinieron en la noche y lo hurtaron, era un peligro para la vida de ellos. Era un peligro porque Pilato los podía mandar a matar por haberse dormido. Ellos no podían quedarse dormidos. No es como hoy que si alguien está vigilando algo importante se duerme,
lo echan, lo destituyen, o si es en las fuerzas militares, le hacen un consejo de guerra, lo encarcelan, ¿no? En ese entonces los mataban por dormirse, ellos sabían. Sin embargo, como les dieron dinero, los sobornaron y además prometieron mover todas sus influencias. Si el gobernador se daba de cuenta, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Mire todo lo que hace el diablo, toda la mobiliaria que ejerce para tapar la verdad. Nosotros movemos lo que sea y hacemos que ese gobernador no los toque. Y ellos arriesgaron la vida por enseñar o por testificar una mentira. ¿Cuánta gente ha dado la vida por testificar engaño y mentira en doctrinas de error? ¿Por qué? Por intereses económicos. Bendito sea Dios. No así con nosotros. Gloria a Dios. Y tanto fue el escándalo y la situación que aún algunos de sus discípulos dudaron. Mira lo que dice el verso 17. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ¿qué? Dudaban. Mucha gente busca al Señor y le adora, pero está ahí en, ¿será que sí es verdad? ¿Será que sí? ¿Será que no? Me suena, pero como que no. Y si eso lo hicieron aquellos que anduvieron con él, cuando le vieron, ¿qué será hoy en día? De mucha gente que no le ha visto. ¿Cuánto más dudarán hoy en día? Debemos comprender a la humanidad y pedir misericordia por ellos. Porque si sus propios discípulos que lo habían visto y al verlo resucitado dudaron, Dios ten misericordia. Por misericordia estamos nosotros aquí. Porque nosotros no amanecimos de un día para otro con ganas de creer en el Señor y de ser cristianos. Fue el Espíritu de Dios que nos convenció de pecado, juicio y de justicia. Por eso hay que hacer esa oración antes de salir a compartir la palabra. Convéncelo, Señor, de pecado, de juicio y de justicia. Bendito sea Dios. Para ser testigos hay que ir a un lugar ordenado por el Señor. Para ser testigos de la resurrección de Cristo. Ellas estaban sirviéndole al Señor y fueron testigos de la resurrección de Cristo. El Señor le había dicho a los discípulos, vayan a un lugar determinado que allá me voy a encontrar con ustedes. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea que ellos fueron obedientes cuando las mujeres le dijeron, el Señor se va a encontrar con ustedes donde Él les dijo. Dijeron, pues sí, vamos. Porque me quiero encontrar con el Señor. Alabado sea el nombre del Rey. Para ser testigos hay que ir al lugar ordenado por el Señor. Hoy en día algunos manejan enseñanzas diciendo usted puede ser cristiano en su casa y ver enseñanzas por internet, por televisión y quedarse en su casa y no necesita ir a ningún lugar. El Señor nos dijo, donde vayan, allá me les voy a aparecer, tranquilitos, estén por ahí así desapercibidos que ahí me les aparezco. Se fueron al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí es donde tenemos encuentros con Dios. Por eso este lugar hay que valorarlo. Este lugar hay que bendecirlo. Este lugar hay que desatarlo. Este lugar hay que santificarlo. Porque venimos a tener un encuentro con Dios. Y eso no solamente lo deben hacer los pastores. Todos nosotros, porque es nuestro lugar. Es su lugar y es el lugar donde usted va a tener sus experiencias con Dios. Bendito sea Dios. Y vamos
al último punto, la gloriosa exaltación de Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? La gloriosa exaltación del Dios que está con nosotros, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo declaró diciendo: tengo todo el poder. Versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora sí, tengo todo el poder. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que era la más terrible. Ahora sí, el Padre, que ya estaba en sus planes, me ha entregado todo poder, toda potestad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Y aún lo que está bajo la tierra, que ya sabemos qué es. El siervo humillado se convirtió en el Señor exaltado. Mire lo que dice Daniel capítulo 7, eso ya estaba profetizado. Daniel capítulo 7, en su versículo 13 y 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Cuando habla hijo de hombre, está hablando del Señor, que vino hasta el anciano de días, representando al Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Para que le qué? Ahora surge la pregunta: ¿usted y yo le servimos? Muy pocos. Gracias por su sinceridad, que se está haciendo el orejimocho que no le sirve al Señor. ¿Para qué? Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El reino de Dios no será destruido. El reino de Jesucristo es eterno. Filipenses capítulo 2. Dice la palabra allí en el versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Está hablando de Jesucristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre más grande que ese. Pueden llegar a decirle: en el nombre del presidente que está. Bueno. Pero cuando dice en el nombre del Rey de Reyes, ay, ay, ay. El diablo tiembla, la tierra tiembla. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra también. A que le duela al diablo. Es que Dios también, el Señor también manda allá donde Él está. Está bajo la planta de los pies nuestros, pero ahí está sometido por causa del Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el siervo que fue humillado se convirtió en el Señor exaltado. Y dio un mandato muy claro, versículo 19. Qué bueno que la iglesia lo leyera. San Mateo 28, 19. ¿Cuál es ese mandato tan claritico? No necesita hermenéutica, homilética, ni una Biblia de estudio, ni un teólogo para interpretarle ese versículo. Lea el versículo 19 de San Mateo 28. Todos, por favor, nuevamente. Amén.
Pueden acomodarse, mis amados. El mandato es claro, ¿cierto? Ir a ser discípulos. La palabra discípulo es un seguidor. ¿De quién? De Jesucristo, ¿cierto? De un maestro. ¿A dónde? A las naciones. Ay, entonces deme pasaje para irme para España, para ir a predicar allá. No, hermano, comience por aquí, por los de su casa, por el barrio, por la cuadra. Y si es muy buen evangelista, entonces lo mandamos para las naciones, tranquilo. Así es. El Señor abre puertas y para allá, para una obra en el exterior, se puede ir. Gloria a Dios. ¿Y qué más? Bautizándolos. ¿Bautizándolos cómo? Clara la enseñanza, ¿cierto? Es muy clara. Ah, pero Señor, para ir a predicar y a mí que me da miedo y esto y lo otro. Hechos 1:8. Mire, ahí se solucionó el problema. Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice la palabra? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El que le da miedo es porque no tiene poder del Espíritu Santo. Me estoy inventando eso. Ahí dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder que da el Espíritu Santo es para ser testigos. Verdaderos testigos de Dios. En Jerusalén, mire que hay un orden. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces no pida los pasajes para irse para España, que primero es lo primero. Primero es la cuadra, el barrio, la comuna, la ciudad, la casa. Primero la casa, la cuadra, el barrio, la comuna, la ciudad, el país, el departamento, el país. Bendito sea Dios. Hasta que llegue hasta lo último de la tierra. Ahora preguntémonos, ¿hemos ido a predicar hasta lo último de la tierra? Todavía no. Pero entonces ya estamos predicando en las partes más cercanas. Bendito sea Dios. Un mandato muy claro, clarísimo. Y la fórmula que dio el Señor para después de que les predique el evangelio, después de que les diga, Cristo, el que murió, resucitó y es esperanza de vida para su casa, para su alma, recíbalo. Y lo invito a la iglesia. Entonces sigue el bautismo, no se puede dejar el alma así. Ah, sí, ella recibió al Señor. Y han ido 20 veces recibe al Señor, pero ¿dónde está el siguiente paso que es el bautismo? Es importante dar el segundo paso, que es bautizar la persona. Bautizarla. Y el bautismo, la fórmula bautismal la dio el Señor Jesucristo claritica también, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay una doctrina que dice, no, es que ninguno se llama Padre, ninguno se llama Hijo y ninguno se llama Espíritu. Esos no son nombres. El único nombre bíblico es Jesucristo. Ustedes se bautizan en el nombre de Jesucristo. Pero Él no dijo en los nombres. No habla en un plural. En los nombres, como que busquen cómo se llama el Padre, busquen cómo se llama el Hijo y busquen cómo se llama verdaderamente el Espíritu Santo y entonces los bautizan en el nombre de Jehová, Jesucristo y el nombre del Espíritu Santo. No. Él dijo simplemente en el nombre. No en los nombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? ¿Por qué dijo eso? Afirmando la Trinidad. El Señor sabía que se iban a levantar herejías y doctrinas falsas. Dijo, de una vez sepan que hay una Trinidad. Hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Y en ese orden van a bautizar. Por eso cuando leemos la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se da una enseñanza. Bendito sea el nombre de Dios. Y los apóstoles, muy obedientes, comenzaron a hablar y cada vez que daban una bendición,
y cada vez que daban un saludo, lo hacían en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay veces decían el Espíritu, el Hijo y el Padre, pero siempre los tres, porque es que los tres son Dios. Y ahí no hay ninguno más importante que el otro. Gloria a Dios. Miremoslo, solamente un versículo, hay muchos, pero solamente uno en 2 Corintios 13:14. Dice la palabra allí: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Habla de una sola persona? Está hablando del Padre, está hablando del Hijo y del Espíritu Santo, que es Dios. Y es el apóstol Pablo, que fue, digamos, un estudioso muy juicioso de la palabra y no negó la Trinidad. 2 Corintios 13:14. Hay un respaldo permanente para el obediente. ¿Cuántos lo quieren recibir? Un respaldo permanente. Eso no es por un rato, es permanente para la persona obediente, para el discípulo obediente. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que enseñar el evangelio completo. No es yo le enseño que Cristo le ama, Cristo es tan lindo, siga así, pero quédese así. Porque es mi familiar, porque es mi hijo y lo quiero mucho, entonces nada más que sepa que es el amor de Dios. Todas las cosas, todas, que he mandado. Y decía un predicador, la gente no le gusta hoy en día que hablen del infierno, pero si alguien predicó del infierno fue Jesucristo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ese es el respaldo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Un respaldo permanente todos los días para el obediente. Amén. Todos los días. Ay, pero el Señor si resucitó y está en el cielo, entonces ¿cómo me va a respaldar todos los días? Sencillo, San Juan 14:26. Ahí se lo aclaro para que no tenga dudas. ¿Qué dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces el respaldo del Señor es por medio del Espíritu Santo. La presencia de Dios la sentimos es por medio del Espíritu Santo. Él está con todos y Él va a estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta cuando suenen las trompetas, porque Él levantará la iglesia. Emmanuel, Dios con nosotros, y Él no miente. Si Él resucitó como Él dijo, Él será para nosotros Emmanuel, será Dios con nosotros, porque así lo dijo. Que estaría con nosotros todos los días. Así que no hay un día que usted diga, me levanté con el pie izquierdo, por eso hoy no me han salido las cosas bien. Levántese con la cabeza, con las manos, con lo que quiera, que el Señor va a estar ahí. No importa. Ah, es que yo parece que tuviera dos pies izquierdos, no importa. Dios está con usted. Y si no tiene pies, no importa. Dios promete estar con usted. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la promesa, que estaría con nosotros todos los días hasta que Él venga. Ese es el fin del mundo, dirémoslo así. Bendito Dios. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando ya no sea necesario testificar más. Porque Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones y enséñenle toda la palabra, enséñenle todo lo que yo les he enseñado, que yo voy a estar con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando no haya más a quien predicarle. Y yo creo que hay mucha gente todavía para predicarle, porque el Señor no ha venido. Cuando no haya ninguno más para predicarle, el Señor viene por su iglesia. Por eso, si queremos que Cristo venga pronto, hay que enseñar la palabra. Hay que compartir el evangelio. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y por último, dice, hay un punto y dice, amén. Dice, hasta el fin del mundo, y hay un punto y dice, amén. ¿Quién dijo ese amén?
No fueron los discípulos que le respondieron al Señor, amén. Nosotros nos acostumbramos que nos dan una palabra de bendición y la iglesia responde, amén. O Dios lo bendiga. Y el hermano dice, como quiere la bendición, amén. Pero aquí el que dijo amén fue el mismo Señor. ¿Y por qué dijo amén a lo que él dijo? Porque amén significa así es o así sea. En otras palabras, él confirmó y dio la garantía. Yo digo, hagan discípulos, yo digo que estaré con ustedes, yo digo que no los voy a desamparar hasta el fin del mundo, y puso el sello, así es. Esta es la garantía que les doy. Que dijo amén. Bendito sea el nombre de Dios. Los apóstoles del Señor decían algo muy importante que me llamó la atención. Primera de Corintios, leemos 2 citas más, capítulo 2. Primera de Corintios 2, del 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él dijo, yo no me fui que porque estudié, que porque aprendí a los pies de Gamaliel. No, no, no. Pues me propuse no saber nada entre vosotros, ninguna cosa. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo solo quería saber bien que Jesucristo fue crucificado para hablarles de eso a ellos. El resto no importaba. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero así fue, no importa, Él fue. Y mi palabra y mi predicación, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No es venga, mire que vea, ponga, que no. No fue con eso, sino con demostración del Espíritu y de poder. Con el Espíritu Santo, dijo, Espíritu Santo, ayuda. Espíritu Santo, yo voy a hablar de Jesucristo que murió y resucitó, pero si tú no me ayudas ahí, no se van a convertir, pero si tú me ayudas se convierte. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cómo debe estar fundada nuestra fe y la fe de aquellos que han de ser discípulos del Señor? En el poder de Dios. Y capítulo 1, versículo 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ellos predicaban a Cristo crucificado, porque no creían. Nosotros predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Bendito sea el nombre de Dios, porque es el suceso más importante de toda la historia. Donde el enemigo hubiera podido callar a las mujeres y a aquellos hombres a quienes se les apareció, dice la palabra que se les apareció en un momento a más de 500 testigos de que Él sí resucitó. Si el enemigo hubiera podido callarlo, los calla. Nosotros no sabríamos si verdaderamente Cristo hubiera resucitado o no, o simplemente fue un profeta que lo mataron, sí, que lo crucificaron, sí, y que escondieron el cuerpo. Pero gracias a Dios porque hay testigos. Y nosotros en esta generación somos los testigos de que Cristo vive, Cristo reina y ha resucitado por los siglos de los siglos. El suceso más importante de toda la historia es Cristo vive. No es una historia, no es una fábula. Cristo vive, Él sí murió y Él resucitó y Él vendrá. Él vendrá. También nosotros como resucitados en Cristo debemos anunciarlo, porque cuando nos bautizamos somos sumergidos en las aguas, somos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos para una vida nueva.
Amén. Hemos resucitado a una vida nueva. Hemos resucitado a través de Cristo por medio del bautismo, algo simbólico, pero resucitamos. Ya no somos muertos espirituales, ya no más. Por eso no buscamos a Jesús entre los muertos, porque cambiamos de vida. No somos los mundanos de antes, somos cristianos, seguidores de Jesús. Y como sus seguidores dimos el paso de la obediencia. Aprendemos lo que dijo aquí, enseñando todas las cosas que les he mandado. Aprendemos todo lo que ha mandado el Señor. Y testificamos a otro. Anunciamos con nuestro testimonio y con nuestra vida. Cristo murió por mí, Cristo resucitó, Cristo está sentado a la diestra del Padre y Cristo vendrá por mí, por su iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es importante dar ese paso del bautismo y también y participar de la segunda ceremonia que estableció el Señor, que es la Santa Cena, porque tenemos fe que si viene por nosotros, vamos a estar allí con Él en las bodas del Cordero y en la gran cena. Alabado sea el nombre de Dios. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Bendito sea el Dios de los cielos. Gracias, Señor. Vamos a continuar.